la, la institucionalidad, ¿no? de nuestro Estado en el territorio. La gestión de el territorio, ¿no? Lo sabemos, en este proceso de desarrollo, en este proceso de construcción, de desarrollo que tienen las poblaciones, ¿no? En el afán de lograr una calidad de vida, una sostenibilidad, satisfacer algunas necesidades en este marco de las brechas de servicios, etcétera, construimos desarrollo. Muchas veces lo hacemos pues con una mirada de lograr pues una sostenibilidad o por lo menos tener una plenitud de servicio bajo nuestra visión prospectiva de ciudad, bajo nuestra visión prospectiva de familia, bajo nuestra visión prospectiva de qué queremos hacer de aquí a 5, 10, 20 años, cómo nos estamos viendo, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, lo digo de repente en forma personal, soy de provincia, migré a la ciudad de Lima en búsqueda de mejores alternativas de desarrollo por los años 90 más o menos. Hoy pues ya las ciudades se han consolidado, hay muchas universidades, hay una diversidad de oportunidades que ya prácticamente han generado otros centros de desarrollo, ¿no es así? Este tema de migraciones, el de ir al centro, en este caso a nuestra capital, que era el centro del país donde se desarrollaban todas las acciones, estaban las mejores universidades, uno buscaba especializaciones, etcétera, ¿no? Igual, ¿no? De las zonas rurales iban a las capitales provinciales, a las grandes ciudades, ¿no? Tenemos pues ciudades que manejan por no la macroregión sur, movida por Arequipa, ¿no? Tacna, Moquegua, y un poco también articula con Ica, ¿no? Y en ese sentido se mueve, y Cusco, Madre de Dios, todo un eje de desarrollo bajo las potencialidades que tiene. La interoceánica que se desarrolló hacia Brasil, se pensaba que iba a articular un poco más el tema del tema comercial con Brasil, etcétera, pero todavía no está surtiendo sus efectos, ¿no? Tenemos un poco no se ve el impacto. En la macroregión centro, Huancayo, Ayacucho, Huancavelica, el eje económico hacia la selva central, Satipo, Cerro de Pasco, Tarma, ¿no? Está toda la zona de Ucayali y ahora Huánuco, etcétera, ¿no? Entonces por ahí todo un desarrollo económico, ¿no? Una gran urbe, Huancayo, una ciudad económica, de movimiento económico. Nos vamos a la zona norte, tenemos a Chiclayo, ¿no? Chiclayo prácticamente es un centro con la parte de Cajamarca, Amazonas, nororiental, la parte con frontera, Tumbes y Piura, ¿no? Y se mueve todo un eje, amarra con Trujillo y etcétera, ¿no? Y van generando esa generación de fuerzas de desarrollo en que las poblaciones ven oportunidades. Entonces lo que nosotros vemos es eso, ¿no? En ese contexto hemos podido pues ir viendo que esta construcción de desarrollo bajo esas condiciones que se vienen dando económicas, sociales y territoriales, ¿no? Bajo las características físicas que tiene cada región, también pues vienen siendo y que se materializan y generan impactos, ¿no? En este caso, estos desastres ya generan impactos. Y lo que se quiere es un poco manejar estos puntos. ¿De qué manera? Por lo que queremos reducir, ¿no? Nosotros queremos, en el contexto de la gestión de riesgo de desastres, es evitar que se sigan generando estos nuevos riesgos. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado en el concepto de prevención, en el concepto de preparación, que es gestión de riesgo, que es gestión del desastre, y eso lo vamos a un poco reforzar. Entonces habíamos hablado un poco del tema prospectivo, de la mirada hacia adelante, de cómo seguir creciendo como ciudad, de cómo consolidar economías, etcétera. Y eso pues tiene pues sus condicionantes, ¿no? Vemos pues muchos problemas.
Hay mucha normativa vinculada a todo tema, vinculada a la planificación urbana, vinculada al tema de articulación territorial en categorías de carreteras, ¿no? Vías nacionales, vías regionales, vías locales, ¿no? Y cada ente especializado, nacional, provías nacional, regional, provías de estamos hablando, pues, el Instituto Vial Provincial, vías comunales, las mismas municipalidades distritales. Entonces, todo ese enmayado hay una competitividad, una competencia de cada quien, ¿no? Y así podemos ir viendo por diferentes aspectos que cómo esta forma de hacer esa perspectiva de unir estos centros de desarrollo, estos pueblos, centros poblados, y poder articularlos territorialmente, condiciones del territorio y evitar que ahí se manifiesten estos riesgos, ¿no? Entonces, esa condición del territorio, ¿no? Esa probabilidad de que pueda darse mirada, pues, desde estos enfoques, ¿no? Desde la gestión prospectiva, desde la gestión, ¿no? Desde la gestión correctiva y desde la gestión reactiva, bajo los componentes de prevención, reducción, reconstrucción. Entonces aquí tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Estas semanas se estuvo hablando mucho de asignación presupuestal para el tema de prevención del riesgo de desastres. No obstante, uno revisaba esos presupuestos y todos eran para alerta temprana, eran para acciones de preparación, ¿no? Para temas de ayuda humanitaria, etcétera, ¿no? Entonces no es prevención. Entonces hay que tener bien en cuenta, ¿no? Si nosotros queremos hacer prevención, estamos hablando de evitar o que se generen nuevos riesgos. Estamos hablando de una situación, de un escenario donde el riesgo no existe. Esa cultura de prevención tiene que evitar construir desarrollo con riesgos. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, hay una diferencia abismal entre el tema de prevención y preparación. En prevención no existe el riesgo y yo tengo que evitar, pues, construirlo, evitar que esto se genere. ¿De qué manera? Aplicando normativas, cumpliendo las normas de urbanismo, de diseño urbano, etcétera, ¿no? Planificación, otras normas que se dan en el proceso de la conjugación del desarrollo en sus dimensiones, social, ambiental, económica, etcétera, ¿no? Y esto se manifiesta en el territorio, en una ocupación adecuada, bajo un uso potencial y asignado en esta regulación de uso de suelo que hace en una mirada de ordenamiento del territorio. Entonces ahí vemos, ¿no? Que tenemos que implementar estas normas, tenemos que hacer todo lo posible para evitar que esto suceda y hacer, pues, de ser necesario. Vemos que hay una débil aplicación de las normas, no hay un control urbano, nadie planifica porque por diferentes circunstancias, ¿no? El mismo municipio inventario, un inventario están desactualizados y entonces no hace prevención, ¿no? Primero la gente ve, pues, acceder a una vivienda y lo primero que hace es ver lo barato. Urbana, un terreno habilitado con servicios justo ya para poder simplemente edificar a través de una licencia de obra, tiene un costo en el mercado que muchas veces, pues, genera una brecha en ese afán de tener una planificación los territorios. Adelante, Víctor, te escuchamos. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Inge, una consultita. ¿Sería conveniente que en las municipalidades, por ejemplo, incorporen en su staff de su recurso humano, más que nada, por ejemplo, en la gerencia de desarrollo urbano, de obras privadas, un especialista en gestión de riesgos y desastres, ya que en la actualidad, por ejemplo,
muchas veces como las gerencias son separadas, ese enlace muchas veces se pierde. Sería conveniente, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces necesitamos ingenieros, por decir, que formulen proyectos en el área de formulación, formuladores de proyectos que conozcan gestión de riesgo de desastres. Profesionales que hagan planificación urbana en el área de catastro y planeamiento, que conozcan gestión de riesgo de desastres y articulen estos instrumentos en esa mirada de autorización de servicios, de visación de planos, ¿no? de revisión de habilitaciones urbanas. Incluso las mismas comisiones de habilitación urbana tienen que tener un especialista en gestión de riesgo. Ya no hay. Antes había un verificador ad hoc de CENEPRED en la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas, pero ya salió. Lo sacaron con una modificación de la norma. El tema de riesgos lo van a ver los mismos profesionales en el marco de sus especialidades, dice, ¿no? La reglamentación. Y bueno, pues eso a veces no se da, ¿no? Sabemos, pues, no es que, vamos a decir, no es que diga que no conocen el territorio los ingenieros y los arquitectos, sino que requieren una mirada más amplia del territorio, ¿no? En un tema de planeamiento integral de ciudad, no solamente de polígono de habilitación urbana, ¿no? En este caso eh, de núcleo urbano, ¿no? Entonces hay que tener una mirada completa y eso es necesario que también se dé y esa es la articulación que debe haber, ¿no? Con el colegio profesional, porque de ahí vienen algunos especialistas para conformar la comisión técnica de habilitaciones urbanas, los mismos profesionales de la misma municipalidad, de las diferentes áreas, tienen que articular acciones en gestión de riesgo. Hablábamos dentro de los subprocesos, participación ciudadana constante, ¿no? Para generar una cultura de prevención, para generar de repente el conocimiento propio del riesgo bajo la percepción que tienen estas familias en el territorio. Entonces esa es la Oficina de Participación Ciudadana. Hace gestión de riesgos desde la mirada del componente social. Y así el grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres y son los que implementan, pues en este caso, la política local en gestión de riesgo, que no es otra cosa que simplemente implementar la propia política nacional, pero en el ámbito local, transversalizándola en sus instrumentos, a través de sus unidades operativas, o, transversalizarlas con el tema ambiental, ¿no? Con las oficinas de gestión ambiental. Muchas veces los rellenos sanitarios o botaderos pasan a ser zonas donde se habilitan y eso tiene que estar bien identificado, ¿no? Los residuos de materiales de construcción se llevan a diferentes canteras o a diferentes oquedales que han quedado de extracción minera no metálica y ahí se taponea, se hace toda una, prácticamente se rellena el suelo sin una debida orientación técnica y se empieza a construir. Después de unos años estás construyendo tu segundo piso y estás bajando al sótano, ¿no? Se está hundiendo por el peso, por la carga, por el mal suelo, porque no es un suelo adecuado. Y eso se manifiesta, en ese sentido se manifiesta. Entonces es importante, ¿no? Y por eso recalcaba en este punto, eh, ¿por qué recalcaba el tema de prevención con el tema de preparación? Si ustedes ven, la semana pasada estuve compartiendo con algunos colegas de Tacna, periodistas, y hablábamos de las noticias, y justo en ese interín vi la noticia que salió, que otorgaban presupuestos para la gestión del riesgo, para prevención y reducción, y revisando la noticia decía que para la gestión del riesgo de desastres naturales. Entonces, está claro, los desastres no son naturales, es un proceso de construcción social, pero todavía periodistas, autoridades hablan de desastres naturales, ¿no? Entonces eso también es un gran error, en el sentido de que si decimos que es la naturaleza la que prácticamente nos genera el desastre, estaríamos pues reconociendo que no somos las poblaciones, las personas, la que en nuestro construir de desarrollo, sin planificación, ocupamos pues zonas susceptibles a fenómenos.
y prácticamente estamos evadiendo nuestra responsabilidad en este tema de gestión del riesgo. Entonces, eso viene desde la cabeza, ¿no? Viene la presidencia, viene desde la PCM, entonces todavía se sacan noticias así. Entonces hay funcionarios que todavía necesitan un poco diferenciar el punto, ¿no? De que los desastres no son naturales. De que la alerta temprana no es una medida de prevención. La alerta temprana es una acción para la respuesta, acción de preparación para la respuesta. Entonces eso es importante. Y la preparación, ¿no? Para la respuesta ya te da, bajo el conocimiento de un riesgo existente o de un peligro inminente. Por ejemplo, ¿no? Uno de los temas más manejados, más críticos que tenemos en el país es el tema sísmico, ¿no? En la ¿no? Que en Piura ya estamos hablando de un escenario de 7.8, este escenario del 6.1 de julio de este año. Entonces ya no solamente es niño costero o niño en sus diferentes modalidades, inundaciones, lluvias intensas, en algunos casos sequía. Yo lo escuchaba, mismo vete al norte, pues. Pero en el norte tienes que preocuparte de las inundaciones, decía, ¿no? Porque todavía no se había manifestado este escenario había algunos escenarios probables, pero nunca se había manifestado Loreto, de amplificación de ondas en Piura, pero no afectó como este sismo de 6.1, entonces ya cambia la realidad, ¿no? Entonces, sabemos la susceptibilidad, Ingeniero, sí, adelante. ingeniero, no demasiado, por decir con mayor distancia acá en Piura Ya, pero no se está viví, no, hacían el mapeo de los riesgos, ¿no? así Y se es, hablaba mucho que pero, solamente, pero adelante, sí dejó bastante, se podría decir, afectaciones. afectaciones, porque justamente la ciudad de Sullana la dividió en dos. Mucha grande, también otros fenómenos que acá se puede tener en cuenta, pues no solamente son las inundaciones, las lluvias o el mismo sismo, sino que también ha habido derrumbes en Canchaque, acá en la sierra, hace como 3 meses atrás, 4 meses atrás, se derrumbó una gran masa que, pucha, que a la población de Canchaque ¿cómo se llama? Se puede decir, el gobierno, Flujo de detritos. Así es. pues, Gracias, Max. De verdad que miren, se dan cuenta, ¿no? Entonces miren cómo van saliendo las cosas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De que un poco ya se vaya manejando este tema, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces es importante el riesgo de gestión del desastre. Entonces, la gestión del desastre es cuando ya hay una situación de peligro inminente y una situación de materialización del desastre. Entonces, es gestión reactiva, ¿no? Preparación, respuesta, rehabilitación del desastre. También hay pues una planificación especial, ¿no? Entonces, a veces confundimos los términos y eso hace que cuando uno hace planificación confunda incluso asignar presupuesto, ¿no? Está temprana, pero no evites que fortalecer el urbano por parte
Y uno de los problemas en tema de política es que los gobiernos tienen pues una duración de 4 años, viene otro gobierno y simplemente no continúa con lo que se estuvo haciendo el otro, ¿no? Ese es un caso que tenemos en Lima, ¿no? Lima Metropolitana empezó a trabajar un plan de desarrollo metropolitano que había planeado algunas obras, en este caso todo el corredor verde del río Rímac, un cinturón verde, desde Puente Ejército hasta casi al Puente Dueñas. Entró otro gobierno, simplemente movió todo, cambiaron los planes, se hicieron otras cosas, ¿no? Se hizo ese famoso bypass de la avenida Arequipa con Wilson, ¿no? Que prácticamente pues no es una solución, ¿no? Sino ha generado un problema, ¿no? Complicado, ¿no? Que no hay una mirada integrada, ¿no? Prácticamente demoras más en cruzar esa vía, ¿no? No es, vamos a decir, no es tan operativa y da esa viabilidad, ¿no? Entonces hay varias cosas, ¿no? Que seguramente viendo en un plan más amplio se podría ver. Entonces, en ese sentido, hay que diferenciar estos puntos, ¿no? ¿Cuándo hacemos prevención? Cuando todavía no se ha generado el riesgo. Tenemos que evitarlo haciendo cumplir normativas, políticas, planes, zonificación, uso de suelo, etcétera, ¿no? Entonces ahí va, educación, generación del conocimiento del riesgo, o sea, hacer de conocer que aquí puede haber un riesgo. Este suelo no es adecuado porque esto fue un relleno sanitario, hay que limpiar ese suelo, manejarlo, tratarlo para poder hacer edificaciones y desarrollar toda una habilitación. Ahí estamos haciendo prevención. Pero si ya tenemos, construimos ahí, ya tenemos la edificación que está manifestando hundimientos, etcétera. Ahí está la planta externa de agua, el tema de electrificación, etcétera. Entonces ya hay una situación de riesgo. Entonces ahí ya no es prevención, ahí es reducción del riesgo. Y si ese riesgo no ha sido manejado adecuadamente o no se ha manejado, todavía no se ha intervenido, hay una situación inminente de que este riesgo pueda materializarse. Entonces ahí me tendré que preparar ante esa situación inminente de que esto se pueda manifestar en un impacto de un desastre. Quiero evitar vamos a decir, el impacto de estos desastres. Preparo a mi población para que ante una situación inminente de que las viviendas empiecen a colapsar, accionen, ¿no? Y respondan, vean sus zonas de... Se manifiesta el desastre, vamos a la zona segura, reubicaciones temporales. ¿Y cuándo hacemos preparación? Cuando desastre o ese riesgo que se manifiesta, que no se vuelva a repetir un poco más amplio el tema. De esa manera, los lineamientos que estamos desarrollando queremos ir viendo. Reiteramos nuevamente en perspectiva, ¿no? En la perspectiva de desarrollo. ¿A dónde estamos yendo, ¿no? ¿Cuál es la mirada? Bajo las características propias de cada ciudad, ¿no? Entonces hay que ver cómo vamos a desarrollarla, si vamos a crecer de manera horizontal o de manera vertical. Si yo quiero crecer de manera horizontal, yo necesito articulación, ¿no? A través del transporte. Entonces, en esa mirada de prospectiva, están creciendo paralelas a la vía metropolitana de desarrollo. Está viendo ya la consolidación de Asia, Cañete, etcétera, ¿no? Y vemos que requiere un transporte pues rápido, ¿no?
porque de Cañete a Lima son de 3 horas a 4 horas. En tráfico pasa lo mismo, ¿no? Dos centro de Lima a solamente pues, ese mecanismo. Entonces, si desarrollamos toda esa, podemos ver pues qué servicios vamos a tener, ¿no? Y será pues en temas preventivos, evitando que se generen nuevos riesgos. Si seguimos centralizando, vamos a tener todos los cerros prácticamente viendo, ¿no? Y en el tema correctivo, en lo propio, ¿no? Aquí hay un tema bien interesante que también esta semana ha sido un tema de discusión, las zonas de alto riesgo no mitigable, ¿no? Aplicando la evaluación del riesgo, determino los niveles de riesgo, alto, muy alto, y de acuerdo a eso, pues determinaré qué medidas estructurales o no estructurales tengo que implementar. Haré el costo-beneficio de estos estudios y si es aplicable, el riesgo es mitigable. Implemento la medida de reducción. Si la medida estructural es mucho más cara que poder llevar a esa población a otro lugar, trasladarla, de repente desarrollar un programa habitacional y ponerlas en sus departamentos en mejores condiciones, que estar poniendo pues una malla geodinámica, que su mantenimiento cuesta de 2 a 3 millones anuales, ¿no? Y todos los años, ¿no? Y no es sostenible en el tiempo. Va a requerir de otras medidas que eviten que esta malla pueda fallar. Evitar la geodinámica en la cabecera de cuenca, con otras medidas estructurales, en este caso de infraestructura natural, etcétera, que reduzca la geodinámica y reduzca también que estos sólidos puedan deslizarse, ¿no? Esta geodinámica de meteorización en cabecera de cuenca. Entonces ya la malla sería pues mucho más efectiva, ¿no? Ya sería preventiva. Ya no habría una situación el mantenimiento sería ya no cada año, sería cada 2 años, etcétera, ¿no? Debiendo ya la colmatación del material. Entonces todo eso hay que mirarlo, ¿no? Entonces donde ya no se puede hacer el manejo adecuado por el tema inversión, pasará a otro nivel, al nivel de no mitigable. Y el tema correctivo, pues vamos a hacer el traslado a esa población antes que se materialice el desastre. Entonces, en ese conjunto de acciones, los procesos trabajan, ¿no? De esa manera. Entonces, ya hablando ya de este diagnóstico que hemos identificado a través de la generación del conocimiento del riesgo, ¿no? Necesitamos hacer acciones de prevención y reducción y plasmarlo en un conjunto de actividades. Y esto es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Bajo los lineamientos que tenemos de prevención y reducción, el instrumento operativo es el plan de prevención, ¿no? Ya viendo el caso, ¿no? Aquí hemos generado toda la información, niveles de riesgo, escenarios, hemos analizado políticas nacionales, políticas regionales, políticas locales para el desarrollo urbano, para el tema de acceso a viviendas, para el tema de acceso a los servicios, para el tema de acceso a la titularidad del predio, porque es una política nacional también el tema de la titulación de predios informales, ¿no? COFOPRI, ¿no? Este tema es una política nacional, hay que darle seguridad jurídica a estas poblaciones y hay todo un mecanismo. Y se tiene que concordar y articular con la planificación y con el lineamiento de sostenibilidad que tiene el distrito. Y hay una conjugación de los actores, COFOPRI, municipalidad, para poder lograr. Recursos humanos, materiales, financieros. Necesitamos profesionales con conocimiento de la gestión de riesgo de desastres. Materiales, instrumentos, etc. Financiamiento para hacer las evaluaciones de riesgo, para actualizar la zonificación y uso de suelo, para hacer el catastro de propiedades, ¿no? Si ya tenemos un catastro, hay que ampliarlo a las zonas periféricas donde no la tenemos. El catastro se hace una sola vez, ¿no? Bajo una inversión fuerte, ¿no? Ya estipulada en las normas,
Hay una norma, la ley 28294, que prácticamente orienta a un catastro multifinalitario. Este catastro multifinalitario me va a recoger todo, o sea, me va a tomar una foto de lo que tengo en el territorio. Una sola vez la consolido y constantemente la voy haciéndole actualización, mantenimiento, y en base a eso voy a tener el conocimiento del territorio y podré manejar adecuadamente, bajo estos escenarios de riesgo, qué es lo que tengo que hacer. Identifico y priorizo actividades, ¿no? Entonces haré mi catastro de evaluaciones de riesgo, todo, dónde están las zonas críticas, mapeadas, priorizadas, cuánta población está expuesta, etcétera. No tengo que manejarlo, tengo que hacer ese diagnóstico. Si yo no hago ese diagnóstico, mis decisiones no van a ser pues claras, ¿no? Van a ser, no sé, a la demanda de lo que piden y lo que gritan las poblaciones en la necesidad de consolidar pues una vivienda, ¿no?, digna. Y no tenemos con claridad el estudio. En ese momento sales, haces el estudio rápidamente para anteayer, porque si es para ayer ya es tarde. Entonces ahí pasan cosas, ¿no? En la celeridad del estudio, o sea, a veces no se hacen adecuadamente y salen las cosas mal. Puentes que se caen y no se derrumban, algo así, ¿no? Y todas cosas así, ¿no? Suceden. Y eso pues es una complejidad. Entonces evitar estos temas. Los instrumentos de ordenamiento y planificación del desarrollo tienen que incorporar este enfoque. Las normas de regulación urbanística han sido actualizadas, el Reglamento Nacional de Edificaciones ha sido actualizada y tiene que ser aplicada a través de la 29090, tema de habilitación urbana. Entonces ahí tiene que darse. Entonces estas actividades con carácter de planificación y regulación, prevención, son de mediano y largo plazo, porque son situaciones que tienes que corregir. No son, en gran parte no son estructurales, son políticas, son cambios de zonificación, etcétera, ¿no?, que tiene un manejo dentro de la planificación. En el tema de reducción ya estamos hablando de proyectos, inversión de infraestructura, ¿no? Ahí tenemos que reducir los riesgos, ¿no? Programas presupuestales, incorporar pues obras de protección, de reducción, de regulación, ahí veremos, ¿no? Y estos son de ejecución inmediata, porque el riesgo se está ya pues prácticamente manifestándose en los niveles de medio, alto, muy alto, etcétera, ¿no? Y hay que reducirlos para evitar que se materialicen en un desastre. Entonces, esas acciones tienen que entrar a todo un proceso. En la definición de estas políticas que hace el gobierno nacional, en el marco de la política nacional, en el plan estratégico de desarrollo nacional. Es por eso que se opta, ¿no? En la política de Estado que ha salido de este gobierno, la gestión de riesgo es un eje importante y tiene que ser transversalizado también a través de los sectores. En actividades interregionales, con el gobierno regional, a través de sus instrumentos, del plan de desarrollo concertado local, provincial, distrital. Y esta visión de desarrollo tiene que ser plasmada en actividades operativas en el PEI y en el POI, en el plan estratégico institucional y en el plan operativo institucional. Tiene que haber un alineamiento de este plan. Este plan de prevención y reducción de riesgos tiene que alinearse a estos planes, porque de ello van a haber la articulación incluso de las medidas presupuestarias, ¿no? Cuando tenga que ver mi 068, mi presupuesto mío, que inicio en mi PIA, ¿no?, en mi presupuesto institucional anual, voy a asignar un presupuesto, priorizando acciones, y no va a ser suficiente, nunca es suficiente lo que tenemos en el presupuesto de gobierno local, gobierno regional, ¿no? Porque como hay poca generación del conocimiento del riesgo, no hay actividades identificadas. No hemos hecho diagnóstico, o sea, no hemos ido al médico para que nos diga qué tienes. Tú sabes que te duele pues el estómago, sabes que te duele el brazo, sabes que te duele la cabeza. Te dicen que te duele la cabeza porque, bueno, ¿no? Estás subido en colesterol, etcétera. Te has hecho un pequeño chequeo, pero no has ido a hacerte un chequeo general. Y estás tomando pastillas cualquiera de la farmacia. Cuando necesitas de repente una operación o de repente una dieta estratégica rigurosa que vaya prácticamente a ver qué es lo que tienes, ¿no? Alguna enfermedad que no las estás identificando, que simplemente estás viviendo con eso.
Entonces, eso es el tema, ¿no? Entonces, en el territorio se manifiesta igual, en la gestión pública se manifiesta igual. Y a veces no queremos actuar porque va a demandar inversión fuerte, ¿no? Al temor de lo que puede suceder en este proceso vamos a decir, de interrelación con la sociedad, porque es complejo. Cuando vas al campo, a la sociedad, la población te demanda. A pesar de que ha construido el riesgo, demanda que el Estado le solucione el problema. ¿No? No, que el Estado no me pone pistas, no me pone veredas, no me pone nada, acá vivimos pero mal. El alcalde prometió, le hemos firmado los padrones, él ha dicho que no va a poner acá un colegio, o promesas electorales. Entonces, todo un tema, ¿no? Y esto es necesario, que tiene que estar alineado pues en estos planes, ¿no? La política nacional, en los planes estratégicos, ¿no? El plan estratégico sectorial, ¿no? ¿no? Y estas acciones estratégicas van a ir a PACE, al plan estratégico institucional. Aquí en el PC lo desarrollan los ministerios y los PACE lo desarrollan mayormente a través de una acción estratégica los órganos públicos descentralizados, que aterrizan en sus POIs sus actividades operativas. Igual, ¿no? En el tema del gobierno regional, bajo su mirada, se engancha a estas acciones estratégicas para poder lograr la implementación de la gestión de riesgo. Acá está, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que articular el plan el PPRD? Aparte de mirar la planificación estratégica, también hay instrumentos de planificación territorial, ¿no? Planes de ordenamiento territorial en el marco de la ZE, plan de desarrollo rural, los planes de desarrollo concertado, plan de desarrollo urbano, plan de gestión ambiental, planes institucionales de desarrollo institucional y de capacidades, plan de desarrollo económico, PEI, POI, etc. Y un sinnúmero de planes operativos que nos van a permitir, en este caso, materializar el tema. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver el tema del proceso de la planificación. En el proceso de la planificación hacemos una fase de preparación, ¿no? Donde vamos a identificar actores, claves, metodologías, etcétera, ¿no? Y para hacer un diagnóstico. Igualmente lo hacemos en la gestión del riesgo de desastres, ¿no? En esta etapa de preparación también identificamos nuestros actores, nuestras metodologías, un poco difusión de estos conceptos de prevención, reducción, y preparación para poder definir con claridad qué hay que hacer. En el proceso diagnóstico estamos hablando del proceso de estimación, evaluaciones de riesgo, escenarios, análisis de riesgos, etcétera, ¿no? Y sobre este diagnóstico recién formulamos, hacemos una propuesta de intervención en el proceso de desarrollo, igual, ¿no? Con una evaluación de riesgo o con un análisis de riesgo, vamos a ver qué acciones en prevención y reducción del riesgo tenemos que incorporar. Si yo no conozco a realidad qué está sucediendo, un caso particular, Paucarpata, a través de un congresista, reclama, ¿no? Y mete papel a todas las instituciones y pide que le solucionen el problema de las poblaciones que están prácticamente afectadas por las inundaciones y los huaicos de manera recurrente, catastróficamente afecta a mi población, soluciónenme el problema, dice, ¿no? Blum, bombardea a todos. Y el congresista te da pues un periodo de atención a esa solicitud bajo sus normas. Tiene que ser en menos de 7 días, incluso algo menos. Hay que responder. ¿Y qué cosa estamos haciendo, ¿no? En el marco de tus competencias, te dice, ¿no? Le exige al gobierno regional, le exige al gobierno local, porque hay una población que está demandando. Entonces, si no has hecho este diagnóstico, ni sabes qué propuesta vas a formular. Entonces, revisando los datos de Paucarpata, en el SIGRI no tiene plan de prevención, no hay EVARES, y si revisamos si tiene PDU, etcétera, de repente quizás ni los tiene. Entramos al CIMSE y no hay implementación. Entonces ahí está la respuesta, ¿no? Entonces prácticamente el problema es que ese municipio no está haciendo gestión de riesgo. Entonces, ¿qué propuesta podría salir ahí si no conoce prácticamente la situación que se materializa? Lo ha tomado en una gestión reactiva, responde al desastre, se prepara para eso,
¿no? Y hacen sus simulaciones, etcétera, identificar zonas seguras y para que venga el evento y hagan el ejercicio, ¿no? Y eso es lo que mayormente se está haciendo. Pero necesitamos, ¿no?, conocer estas medidas de prevención y reducción, y hay que difundirlas, porque van a ser inversiones en el territorio. Un muro de contención, que quizás va a significar que una edificación tenga que salir de un ámbito donde está en zona de alto riesgo y tiene que ser reubicada, y todo eso es un tema complejo, ¿no?, para poder implementar estas medidas, ¿no?, estas medidas en el tema de reducción del riesgo. Entonces, de esa manera, ¿no?, y hay que hacer todo un monitoreo permanente de este proceso de inversión, igual el proceso de gestión de riesgos, a través de algunos indicadores para ver si esto ha funcionado o no. Y eso pues es lo que hay que ir trabajándolo, ¿no?, en las tres dimensiones: social, económica, ambiental, ¿no?, las tres dimensiones de la sostenibilidad. ¿Y esto qué nos va a permitir? Una retroalimentación permanente en el proceso mismo. Y aquí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Estos procesos tienen que ser participativos y concertados. La planificación impositiva de gabinete no funciona. Tiene que haber una participación de la población. Estas acciones participativas van a ayudar a que esto se materialice pues en acciones netamente, ¿no? Vamos a decir, vamos a materializar estas acciones de reducción del riesgo. De ser necesario, bajo la resiliencia que tenga esta población, hay que involucrarlas en poder que ellos sean partícipes de la reducción de su riesgo, ¿no?, porque sabemos que hay construcción de desarrollo de diferentes formas. Ellos mismos están construyendo su muro de contención metro por metro, y eso pues es lo que no se quiere, ¿no? Lo que se quiere es que de repente esta medida pueda ser asistida por un municipio, por la unidad formuladora, y de manera conjunta, en contrapartida, la población pueda también justificar esa inversión. Adelante, Víctor, vi tu mano. Ingeniero, justo más que nada lo que usted está hablando, para darle un ejemplo de ese proceso, ¿no? En Guarochirí identificaron efectivamente el riesgo que en una sección del río iba a desbordar. Entonces planificaron y se hizo elevar y construyeron un muro de contención para que sirva, que en caso que el flujo del río aumente, pueda canalizar. Hasta ahí, como dicen, estaba bien planificado, ¿no? Pero no contaron con la magnitud del evento. O sea, no, esa lista, esa no estaba. Entonces, cuando se suscitó el fenómeno, partió ese muro. Y ese muro se chocó contra el puente y hizo una especie de barrera y desvió el flujo del río hacia la ciudad, hacia el punto donde supuestamente jamás iba a salir, ¿no? Desgraciadamente se perdieron 8 vidas y gran afectación económica en el sector de Guarochirí. Pero vamos ahí con el respecto de los 3 procesos que se unen ahí, pero con un resultado catastrófico por falta realmente de los actores para una buena planificación. Claro, ahí ha fallado el dimensionamiento, ¿no? El dimensionamiento de la medida de protección, ¿no? Habría que ver este evento máximo, porque la medida de reducción o de protección estuvo bien, ¿no? Estuvo bien planificada. El tema del dimensionamiento del proyecto. No se consideró de repente el caudal extremo, etcétera, ¿no? Una anomalía de ese caudal en el dimensionamiento. Y eso es un tema también que falla, ¿no? Y ahí también es GRD, ¿no? Eso también es gestión de riesgo, ¿no? Vamos a decir, sobre el dimensionamiento en condiciones normales, hay que también ver un dimensionamiento en condiciones vamos a decir, de incremento de caudales extraordinarios, etcétera, ¿no? Y bueno, muy buen ejemplo, excelente, muy bueno. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, aquí está un poco la articulación de todo eso, lo que manifiestan. Tiene que haber una estrategia de intervención en ríos y cuencas, en diferentes plazos, ¿no? Soluciones integrales, para reducción, para el tema de manejo de movimientos en masa, etcétera, ¿no? Hoy vemos a una autoridad de reconstrucción con cambios, ¿no?, que viene haciendo estas intervenciones integrales, ¿no?, con diferentes mecanismos
Hay cosas que hay que mejorar. Justo vamos a conversar eso también en el proceso de reconstrucción. Implementación de normas, ¿no? Tenemos un sinnúmero de normas, ¿no? Un sinnúmero de normas tenemos, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajarlas, ¿no? Hay que trabajarlas en el proceso de prevención, ¿no? Hacer respetar las existentes, incrementar el control y supervisión de la normativa, dice, ¿no? Mejorar y actualizar las existentes según nuevos escenarios de riesgo. Ya se viene dando un proceso de actualización del RNE, las normas técnicas de sismos resistentes, hay un número de normas, ¿no? Han sacado lineamientos para el tema de tsunamis, etcétera, ¿no? Nuevas normas. Hay una ley que está ahora en proceso de reglamentación, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Esta Ley de Desarrollo Urbano Sostenible habla también ya de la gestión de riesgo en los diferentes componentes de la planificación urbana. No con la mirada de querer paralizar inversión, nada de eso, ¿no? Sino de que se hagan las cosas mejor, ¿no? Estos lineamientos en los planes de desarrollo, ¿no? Y aquí tenemos las competencias, ¿no? En el marco del ente rector que es vivienda, los gobiernos locales y gobiernos regionales, sobre todo el gobierno local, ¿no? El gobierno local es el que tiene competencia en el ámbito urbano, el gobierno regional no tiene competencias, sus competencias van más allá en el tema rural casi, ¿no? Pero en el tema de planificación urbana es netamente la municipalidad, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Para poder desarrollar estos instrumentos, ¿no? Instrumentos de planificación territorial, ¿no? Estamos hablando, pues, los PDCs, el plan de ordenamiento territorial, con estudios especializados, diagnósticos integrales del territorio, la ZE, la micro ZE, etcétera, ¿no? Los PDCs provinciales, locales, los PDUs, los PADs, el planeamiento integral, etcétera, ¿no? Todo un tema de planificación que es competencia prácticamente de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos locales. Sobre escenarios, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, esta es una fuente del Ministerio del Ambiente. Vemos, ¿no? Cómo los planes de desarrollo concertado, PEI, plan de acondicionamiento territorial, cómo aterrizan en el territorio, ¿no? De cabecera, ¿no? De cabecera los planes el plan de prevención y reducción de riesgo, ¿no? Articulados. En el tema de manejo de áreas naturales, plan maestro o plan de manejo, modalidades de conservación. En la cuenca, los derechos de agua, incluso en cabecera de cuenca, fajas marginales, zonas cultivables, zonas de vivienda, ¿no? Plan de desarrollo urbano, que regula el uso de suelo, otros aprovechamientos forestales, y todos son transversales en el tema de título de propiedad, derechos de propiedad. Hay propiedad del Estado, hay propiedad privada, hay propiedad comunal, hay propiedad de tipo nativa, ¿no? Comunidad nativa, etcétera, ¿no? Concesiones mineras, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en el territorio, ¿no? Entonces, el territorio tiene miradas, pues, amplias que van a permitir, pues, que tengamos también, hagamos un esfuerzo de poder conocerlo mejor y poder intervenir ahí. Y esto es lo que hablamos, ¿no? Estos instrumentos, ¿no? Estos instrumentos que quienes tienen que desarrollar, lo que hablábamos, ¿no? El plan bicentenario, los planes sectoriales, el plan de descentralización, esa articulación, gobierno regional, la mesozonificación, su POT, el plan de ordenamiento territorial, el municipio provincial, la microzonificación, bajar la escala de la ZE, ¿no? La ZE es un instrumento de planificación. A través de esa política de identificación de potencialidades se orienta qué podemos hacer en el territorio. Y eso necesitamos también en algunas provincias que no son, pues, prácticamente compactas, ¿no? Para poder orientar también el PAT, el plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Bajo sus potencialidades, ¿no? Y de repente con esos ejes de desarrollo de otras provincias lograr esta articulación. Y los planes de desarrollo urbano, igual a nivel de distrito, ¿no? La microzonificación también se tiene que llegar a ese nivel, porque no todos los distritos son urbanos, ¿no? Hay muchos distritos que son rurales. Lo único urbano es la capital del distrito, así no tenga las condiciones, ¿no? Basta que tenga 100 viviendas, lo han denominado ya zona urbana del distrito. Entonces son cosas que hay que conocerlas, ¿no? Ahora, ¿no?
Hablando de los instrumentos de planificación, a la fecha, a julio de este año, 196 provincias, de las cuales solamente el 50% cuenta con planes en este caso planes urbanos. 87 planes vigentes, 6 desactualizados, 103 nunca registraron instrumento. De 1874 distritos no se llega ni siquiera al 10%, 180 cuentan con plan de desarrollo urbano, 34 vencen este 2021 y 20 el 2022. Entonces estamos ahí viendo pues que hay mucho por hacer, ¿no? Y si no desarrollamos este instrumento para incorporar el tema de prevención, ¿no? ¿Por qué tenemos que elaborar el plan de prevención? No solamente porque es un mandato que es un plan específico del proceso de la gestión de riesgos, sino por todas las cosas que hemos hablado anteriormente, ¿no? Vemos cómo está el territorio totalmente desordenado, hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro territorio, vemos pues que no hay un orden, ¿no? Si queremos trasladarnos de un lugar a otro, vemos un caos, ¿no? En el tema de las inversiones, en el tema del transporte, no sabemos qué cosa tenemos y esas condiciones de desorden están generando mucho riesgo de colapso de sistemas de desagüe, de sistemas de agua, como el caso de San Juan del Lurigancho, ¿no? El tema de transporte, muchas horas perdidas en nudos críticos de transporte. La centralización de las instituciones hace que todos vayan al centro de Lima, ¿no? O al centro financiero de San Isidro y genera un caos, ¿no? Y hay ese desorden. Y otro de los puntos que en ese desorden también, pues, ¿no? Dice a río revuelto, ganancia de pescadores. Tenemos pues el tema de la delincuencia, ¿no? Seguridad ciudadana, falta de agua en los cerros, habilitaciones urbanas que prácticamente no lo son, que demandan servicios, van a las municipalidades a que les visen el plano y no las pueden visar porque están en zonas que han sido consideradas de probable riesgo, por la susceptibilidad o porque en algún momento la zonificación la clasificó así, ¿no? Y están prácticamente consolidados. Están dentro del plan de formalización de COFOPRI. ¿Por qué? Porque COFOPRI me está demandando al municipio que le haga un ADR para que proceda el tema de formalización. Entonces estoy entre la espada y la pared, ¿no? Y cómo determinar estos riesgos, cuáles son críticos, entonces no tengo una capacidad operativa, no sé qué hacer, estoy que me jalo los pelos en la oficina, ¿no? Y como soy yo solo en gestión de riesgos, a veces ni secretaria tengo, simplemente pues no hago nada, ¿no? Ni siquiera convoco al grupo de trabajo y no les manifiesto la problemática. Laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, ya se van a cansar. Si no le respondes, no, ya ahí va a quedar, ¿no? Pasa el día y pasa el mes, pasan los años. Entonces es importante eso, ¿no? Entonces esa vamos a decir, esa frustración, entre comillas, que tiene el profesional de no poder hacer nada porque está amarrado por todo lado, por falta de capacidad técnica, por falta de capacidad operativa, recurso humano, de articulación entre instituciones, no puede hacer nada. Entonces necesita un empuje, ¿no? Un fortalecimiento de capacidades, como lo indicaba el colega Alba, que en cada unidad operativa debe haber por lo menos alguien que conozca GRD, ¿no? Para ver que es importante desarrollar estas acciones. Y por eso, ¿no? Generar esta información de peligros y vulnerabilidades y plantearla en un plan. El plan, que es acción, que es proyecto, va a necesitar pues el involucramiento de todos. No solamente porque lo dice la norma, ¿no? Que es un plan operativo, que este plan de prevención y reducción de riesgos me va a servir como un instrumento fundamental para poder desarrollar los otros planes. Entonces, si no lo veo desde ese punto de vista positivo, no voy a poder hacerlo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que elaborar nuestro PPRD. Ya tenemos la metodología, hay una metodología que está desarrollada, ¿no? En este caso, que incorpora, por no decir, los 3 lineamientos y sobre eso bosqueja la metodología para elaborar el plan de prevención. Hay una metodología
no, este plan en específico, ¿qué nos va a ayudar? Lo tienen que hacer los tres niveles de gobierno. Entonces, como el país es un rompecabezas de polígonos, ¿no? Estamos hablando pues en el distrito, dentro del distrito hay polígonos, que pueden ser parcelas, ¿no? Diferentes parcelas. Dentro de las parcelas hay puntos que son los centros poblados, y estas parcelas en algún momento se subdividen, se independizan, se consolidan en habilitaciones urbanas, se hacen ciudades y se hacen núcleos urbanos, se territorializan. Y por eso que los tres niveles de gobierno tienen que hacerlo. Y ahí ese engrane, ¿no? Ese engrane de visión de desarrollo nos van a permitir identificar estas medidas, programas y actividades y proyectos para que estas inversiones públicas, estas inversiones privadas sean sostenibles y no sean afectadas, porque al aperturar carretera he cortado el talud y cuando pase alguien por ahí o en algún momento alguien quiera construir, se venga el cerro, ¿no? Entonces ese es el tema. Necesitamos reducir estas condiciones existentes de riesgo y prevenir que se generen nuevas, viendo que cuando construya desarrollo, que cuando abra carretera, que cuando vamos a decir proyecte una habilitación urbana, no esté construyendo ese riesgo. Al exponer mi habilitación urbana cerca a una quebrada, donde probablemente puede haber caída de rocas. Y si no hay otra opción, hay que manejar el riesgo, ¿no? A través de esquinches de las laderas, anclajes, mallas, etcétera, y veremos si esa inversión para yo desarrollar mi habilitación urbana es sostenible. O haré una modificación de la planificación, no exponer viviendas en esas zonas probables de que pueda haber una caída de rocas y desarrollar de repente ahí áreas libres, no sé, que no puedan ser afectadas en vidas, ¿no? Entonces, todo un tema, ¿no? Que me puede ir ayudando. Y eso tiene que plasmarse. Tiene que plasmarse. Entonces, este plan, pues, con enfoque transversal, territorial, ¿no? Descentralizado, participativo, porque así lo manifestamos, ¿no? Porque es la población quien construye el desarrollo y necesita esa articulación con sus autoridades, con los profesionales que van a caminar con ellos hacia dónde va esa ciudad. El funcionamiento del grupo de trabajo es importante. Aquí la responsabilidad política de que este plan camine es que también el grupo de trabajo camine, esté familiarizado con la problemática. No hablándole del desastre, ¿no? Hablándole de las inversiones, ¿no? De que las inversiones que hace en este caso el gobierno local o gobierno regional pueden estar amenazadas en colapsar, ¿no? Y manifestarse en un desastre. Hay todo un marco normativo que también los exige, que también puede generar causal de vacancia si es que no se implementa. Entonces eso es importante también orientar a las autoridades, o que en caso permita que las poblaciones se instalen en zonas de riesgo, se puedan manifestar pues en desastres, y de una u otra manera le va a caer un proceso administrativo y le puede haber responsabilidad, ¿no? Por las muertes que puedan darse. Todavía no se han atrevido, ¿no? a denunciar en ese punto, ¿no? Pero ya estamos viendo que cada día Defensoría del Pueblo, el órgano de control, Fiscalía de Prevención del Delito, están siendo pues prácticamente llamados a manifestarse en estas zonas, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos en función a una zona de riesgo y que tampoco hacen sus autoridades? Entonces hay toda una conjugación de funciones que están buscando no fastidiar a las autoridades, sino están buscando que nos podamos organizar y hacer esa coordinación y esa articulación del Estado para poder lograr algo en el territorio. Y eso tiene que ser bajo algunos planes que se desarrollen, un plan de prevención sobre todo. Entonces, ¿cómo articulo con la municipalidad provincial o con el gobierno regional si no tengo mi lista o mi menú de acciones que necesito implementar en mi territorio? ¿Cómo le pido apoyo presupuestario, de convenio para utilizar maquinarias, etcétera, si no conozco las acciones que tengo que desarrollar? Le voy a pedir solamente de alguna cosa, ¿no? que me están fastidiando, la piedra en el zapato de la gestión, pero no planificado, ¿no? Solamente la piedra en el zapato vas a trabajar. Y eso pues no es planificación, ¿no? Entonces es un poco lo que hay que ir cambiando. Los ámbitos de
De intervención, ya lo sabemos, es los 3 niveles de gobierno. Nuestros 3 niveles de gobierno tienen que desarrollar los planes de prevención en el marco de sus competencias. El distrito, en el marco del ámbito distrital, ¿no? Con competencias compartidas con la provincia, la región, con las entidades públicas, con enfoque de cuenca, ¿no? Estamos hablando de fajas marginales, cabecera de cuenca, servicios ecosistémicos, ¿no? Si yo voy a proteger la cabecera de cuenca, alguien tiene que dar, vamos a decir, reconocer el servicio ecosistémico que se está brindando en protección, la parte baja, la cuenca baja, que hace uso del agua, que hace, por decir, uso del suelo, y prácticamente está seguro porque en cabecera se está pues, conservando la forestación, se está haciendo reducción de la meteorización, y que esto va a traducirse en que los fenómenos de flujo de detritos, movimientos en masa, inundaciones no puedan manifestarse con las intensidades que podrían generar desastres e impactos cuantiosos en esos territorios. Entonces esa articulación tiene que darse y tendrá que hacerse pues convenios o conformarse mancomunidades distritales, provinciales, regionales o en nivel de cuenca, ¿no? Para poder hacer todo ese accionar. Y ahí están los mecanismos, sino que cuesta un poco todavía sentarse a la mesa de trabajo, ¿no? Nos lleva el día a día y a veces la misma articulación incipiente que tenemos hace que los profesionales se sientan pues que no funciona, ¿no? Pero sí se está logrando, ¿no? Ana está conduciendo mesas técnicas, convoca a diferentes instituciones y articula, ¿no? En la cuenca del Rímac, ¿no? Desde la zona de Guarochirí, ¿no? Empieza bajando desde San Mateo hasta prácticamente hasta el Callao, y van generando acciones de recuperación de faja marginal, de actualización de eso, ¿no? De estos ámbitos. Y aquí participan las autoridades, el equipo técnico y actores interesantes del territorio, ¿no? O sea, importantes, ¿no? Como ya mencionaba, ¿no? ANA, ALA, INGEMED, IGP, dependiendo las necesidades del territorio que vamos a intervenir, ¿no? Este proceso de prevención y reducción tiene fases, ¿no? Hay 6 fases. Una fase de preparación donde prácticamente vamos a organizarnos para conformar nuestros equipos, sensibilizar, ¿no? Sensibilización, difusión, capacitación al grupo de trabajo. Hacerle una capacitación rápida, bien vamos a decir, ejecutiva le llaman, ¿no? O decirle las pepitas de oro, rápido. Señores gerentes, señor alcalde, esto tenemos que hacer porque esto puede suceder. No le vas a contar todo el procedimiento, simplemente necesitamos reducir riesgo, acá pasa esto, podemos perder 500 viviendas y dentro de esas viviendas hay 6 personas por vivienda. Estamos hablando de un buen número de personas que pueden fallecer y eso es su gestión. Aquí tenemos este otro problema, pero esta es la prioridad, necesitamos hacer esto. Entonces ya sensibilizamos a la autoridad, ¿no? Le hacemos ver cuál es su responsabilidad. Porque quien administra la ciudad, quien administra el distrito es el alcalde, conjuntamente con sus asesores, que son en este caso, sus gerentes de línea. Y el Consejo Municipal se encarga de hacer la fiscalización y aprobación, pues es el Ejecutivo local, ¿no? Así como tenemos un Ejecutivo nacional, que es el Congreso, tenemos un Ejecutivo regional. Aunque no hay regiones, pero sí hay gobierno regional, ¿no? Entonces este gobierno regional tiene su Ejecutivo, que es el Consejo Regional, que también da normas, regula, ¿no? En este caso da ordenanzas regionales. Y en el ámbito local, ese ejecutivo es el Consejo Municipal, que también da ordenanzas, acuerdos de consejo, etcétera, para poder hacer la gestión territorial. Y de esa manera tenemos que incorporar en agenda este plan de prevención y reducción de riesgos. Ahí tiene que entrar, en esta fase de preparación. Si fallamos en la fase de preparación con la sensibilización, nuestro diagnóstico va a ser muy flaco, ¿no? No va a ser muy rico en el sentido, y la formulación también se va a hacer no va a ser muy conveniente. Necesitamos tener esa operatividad y lograr pues en esta formulación tener buenas intervenciones y poder planificar acciones para comprometer presupuesto, etcétera, ¿no? Todo un tema. Entonces, en esta etapa de preparación del proceso,
ya identificado nuestros actores a quienes vamos a invitar a conformar parte del equipo del plan. Tendremos que elaborar un plan de trabajo de lo que vamos a hacer, inventariar toda la información preexistente respecto al territorio en temas de riesgos, en tema de planificación, en tema de planificación estratégica, presupuestos, recursos humanos, etcétera. Gestión que se viene haciendo, de la implementación de la gestión de riesgo, ¿no? De lo que a la fecha venimos haciendo, cómo estamos. Me pondré el termómetro para ver si estoy con fiebre o no. ¿Qué cosa he hecho como gestión de riesgos? Entonces ahí harás pues, un análisis en prospectiva que hice, en correctiva que hice, en reactiva que estoy haciendo. Entonces en esos 3 componentes identificaré qué cosa no estoy haciendo y eso haremos en el planteamiento de acciones. Y lo que estoy haciendo mal lo mejoro, ¿no? Entonces, y lo que estoy haciendo bien también lo vuelvo a hacer, pero lo resalto, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Entonces, del proceso de implementación. Y ahí va el tema de la sensibilización, reiteramos ahí, ¿no? Tiene que sensibilizarse a estos participantes de este equipo técnico, de este grupo de trabajo, para que esto corra, ¿no? Corra y sea pues el tema de siempre, ¿no? Que cale en las personas, o sea, que les interese que si no haces gestión de riesgo puede haber un tema de impactos que podría generar incluso pérdida de vidas. Entonces eso es importante. Estos equipos técnicos, ¿de dónde salen? Salen de las gerencias de línea y de apoyo, especialistas contratados, representantes del sector público y privado del ámbito de trabajo, representantes de otras provincias, distritos, etcétera, ¿no? Entonces de ahí salen estos profesionales, convocamos, los hacemos operativos y en las reuniones que vamos a desarrollar iremos invitando pues, de manera gradual a la gente, ¿no? Habrá una primera reunión general y de ahí veremos cómo vamos a desarrollando estas acciones de acuerdo a nuestro plan de trabajo, ¿no? Una acción de difusión, capacitación al equipo técnico, diagnóstico para el plan, elaboración de la primera versión, consulta y validación del plan, la versión final, capacitación y asistencia técnica permanente en todas las fases, ¿no? En la fase de diagnóstico, ya pues lo que hemos hablado, ¿no? Vamos materializando todos los temas, ¿no? En este caso, de estos peligros, vulnerabilidades, riesgos, ¿no? Factores institucionales que tenemos a nuestra capacidad existente de poder responder ante una incorporación de la gestión prospectiva, de poder ver cómo estamos desarrollando el tema de reducción, ¿no? Y cómo vamos a responder ante una situación de emergencia o de desastre. Entonces todo eso analizaremos, ¿no? Hay todos unos datos que hay que recopilar, información estadística, histórica, hay que sistematizarla. Entonces, si tenemos un centro de operaciones de emergencia, ahí están los datos. Si tenemos una oficina de catastro que tiene todas las habilitaciones urbanas, todos los asentamientos humanos cartografiados, ahí está la información. Entonces, y así podemos ir identificando. Y si tenemos algunos instrumentos estratégicos, planificación y presupuesto, los cuelga en el portal de transparencia y así podemos ir recogiendo la información. Identificamos los peligros, analizamos vulnerabilidades, calculamos riesgos, valoramos el riesgo. Aceptabilidad, tolerabilidad, costo de inversión, etcétera, costo-beneficio y se implementa todo el tema. Normatividad de instrumentos de gestión. ¿Qué regulación hemos dado? ¿Qué regulación tenemos del ámbito nacional, sectorial y qué tenemos en el ámbito local? ¿Y qué es lo que tenemos que mejorar o precisar en el ámbito de nuestro territorio, ¿no? Si yo necesito precisar la aplicación de cierta norma en mi distrito, sacaré una ordenanza, ¿no? que oriente a la implementación de esa normativa y se haga de público conocimiento en el distrito, ¿no? Con una ordenanza. Y esta cabeza operativa que indicamos, ¿no? Los recursos, los presupuestos, información, tecnología, otras acciones que vamos a ir desarrollando. Esta identificación y caracterización de los peligros hay que mapearlas. Primero, todo el dato, vamos a decir, bibliográfico, etcétera, que nos va a poder servir de sustento para desarrollar nuestros escenarios, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son estas zonas críticas? ¿A qué fenómenos estamos afectos? ¿A fenómenos atmosféricos?
a sísmicos, geológicos, a hidrológicos, a qué tipo de fenómenos estamos afectos. Y sobre eso desarrollaremos los escenarios para poder intervenir, ¿no? Identificando las zonas críticas, qué peligro es, qué población se encuentra ahí y cuál sería la probabilidad de pérdida que se puede dar ahí, qué tenemos expuesto. Analizamos las vulnerabilidades, líneas vitales, ¿no? Estamos hablando de servicios, tipología de ocupación del suelo, si el suelo es formal o informal, tiene zonificación o no tiene zonificación, estudios socioeconómicos, SISFO, ¿no? Para ver el nivel de pobreza de la población, actividades económicas, qué tipo de actividades se desarrollan en ese territorio, es solamente dormitorio o también es, qué cosa hay, qué actividades económicas se desarrollan. Entonces ese mapeo para conocer, ¿no? Cómo está organizada esta población. Entonces esto pues va a permitir ver cómo vamos a intervenir, ¿no? Nuestro cálculo del riesgo, peligro, vulnerabilidad o riesgo. Ahí determinaremos los niveles sobre los escenarios, identificaremos el tema de los peligros que podrían materializarse, qué impactos podrían generar y plantearemos algunas acciones, ¿no? Dentro de la etapa de formulación. En esta etapa de formulación, nuestro objetivo será, pues, ¿no? O reducir la vulnerabilidad de las poblaciones o de repente, si lo hacemos más amplio, una adecuada gestión del riesgo de desastres en el distrito de tal distrito, ¿no? A través de la reducción de la vulnerabilidad e incremento de la resiliencia de la población ante tales fenómenos, por decir, ¿no? Un indicador, porcentaje de población vulnerable, así, ¿no? Y ahí empezaremos a desarrollar nuestros objetivos generales, los objetivos específicos, etcétera. Y empezaremos sobre la base de los indicadores de diagnóstico, vamos a tener una situación inicial base, ¿no? Por decir, hay 30% de la población que está en zona de riesgo. De ese 30%, ¿cuánto pienso reducirlo en tantos años? Me pongo mi meta. A 5 años quiero llegar al 15%. Y para llegar a ese 15% de reducción de vulnerabilidad de estas familias, ¿qué cosa voy a hacer? ¿A través de qué acciones voy a lograr ese objetivo? Entonces ahí diré, pues no haré, primero voy a generar el conocimiento del riesgo más preciso, porque eso me va a permitir definir las acciones, ¿no? Para reducir la vulnerabilidad física, ¿no? De tema de viviendas, etcétera, ¿no? Y así vamos desarrollando, ¿no? Evitar y reducir las condiciones de riesgo en los medios de vida de la población con enfoque territorial. Fortalecer el proceso de planificación, del ordenamiento y gestión territorial, desarrollar condiciones de seguridad de los servicios básicos, gestionar el adecuado uso y ocupación del territorio. ¿Cómo se va a materializar? Aquí estamos hablando grueso, ¿no? Como si fuera un lineamiento de política nacional, ¿no? Porcentaje de entidades del SINAGER con planes territoriales, ¿no? Entonces, este porcentaje de entidades con planes territoriales, por ejemplo, en mi caso, sería en el ámbito distrital, podría ser, pues, planes territoriales incorporados, ¿no? Porcentaje del plan territorial incorporado, de acuerdo a lo que he desarrollado. Y voy armando mis actividades, ¿no? Acciones típicas que tenemos que dar, acciones de estimación del riesgo, investigación y gestión de riesgo, realización de evaluaciones. Investigaciones en gestión de riesgo de desastres son estudios técnicos científicos a través de las entidades técnicas científicas, ¿no? Ir generando esa caracterización del peligro que nos permitan hacer unas mejores evaluaciones de riesgo. Las acciones de prevención del riesgo, tecnologías apropiadas de constitución. Ustedes saben, ¿no? Y conocen y han escuchado, por ejemplo, Aceros Arequipa tiene su propaganda bien clásica, ¿no? Buenos profesionales, buenos materiales. ¿Qué más dice? Pues algo así, ¿no? Buenos profesionales, buenos materiales y buenos planos, ¿no? O Cemento Yura dice, ¿no? Es bueno proteger tu mejor inversión, que es tu vivienda, ¿no? Tu mejor inversión es tu vivienda y dentro de tu vivienda está tu familia. Eso es lo que tienes que proteger. Por eso utiliza Cementos Yura, dice, ¿no? Cemento Andino, ¿qué te dice? De los mejores materiales de las zonas altoandinas a tu vivienda, ¿no?
Y así podemos ver, ¿no?, cómo este tipo de tecnologías apropiadas de construcción pueden ser incluso utilizadas por las mismas empresas, ¿no? Sensico, Capeco desarrollan algunos lineamientos. Sensico, por ejemplo, está desarrollando normas técnicas peruanas que las homologa el INACAL en el tema de concreto, ¿no?, en el tema de cables para las instalaciones eléctricas, en el tema de vanos de puertas, ventanas, etcétera, ¿no?, que van a reducir de una u otra manera el tema de acústica, etcétera. Y vas previniendo, ¿no? Porque construyes tu casa cerca de una autopista, si no tienes buenas puertas que sean acústicas o las ventanas no son adecuadas, todo el día vas a tener el ruido de los carros. No vas a dormir constantemente, ¿no? Se los comento porque vivimos cerca al evitamiento, ¿no? Y todo el momento pasa el carro y hay que hacer mejoras estructurales y no estructurales en casa para poder dejar una acústica. Ese impacto de los vehículos, ¿no? O sea, te dan cuenta. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Entonces ya pondremos una cobertura verde, en este caso de las bermas laterales, para reducir el impacto de los ruidos, de los humos, en prevención, ¿no? No solamente son zonificación, sino son acciones también territoriales que van a permitir eso, ¿no? Manejos de suelo, condiciones de seguridad de los servicios básicos. La línea de gas pasa por el evitamiento, las líneas de gas domiciliario pasan por las calles, o sea, tienes todo un enmallado de gas que si revienten en un lado, vamos a volar, ¿no? O sea, ustedes vean las calles y por ahí pasan las redes de gas. Es un enmallado prácticamente. Y todos van a los telepren de viviendas. Entonces ahí va también la prevención, ¿no? Y hay llaves especiales que en este caso ya lo conoce la empresa de manejo de gas y hará el cierre en automático, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un tema, pero eso lo conoce la población. Entonces hay que trabajar en ese tema preventivo. Gestionar el adecuado uso y ocupación del suelo, áreas de parques, áreas verdes. Entonces todo un tema, ¿no? Reducción de riesgo, asentamientos poblacionales, reforzamiento de viviendas, reforzamiento de infraestructura pública, protecciones ribereñas, etcétera. Has analizado tu vivienda y sabes pues que por autoconstrucción heredaste de tus padres una casa y ahora ya que eres ingeniero te has dado cuenta pues que la cimentación no es adecuada, ¿no? Hay algunas rajaduritas, se está hundiendo, entonces hay que hacer calzaduras, reforzamientos, poner zapatas, de repente enmallados, etcétera. Y ya vamos armando todo ese tema, ¿no? Y eso tiene que hacerse amplio, ¿no? El gobierno regional, el gobierno local tiene que tener esa mirada amplia para ver que nosotros tenemos una situación de hecho, fáctica, ¿no?, del riesgo. 70%, por no decir 80% de las viviendas en el país son informales, de autoconstrucción. Y vamos a tener prácticamente reducción de riesgo a morir. Nuestro presupuesto nunca va a ser suficiente. Entonces eso es uno de los problemas serios ahorita, a la fecha, en temas de asentamientos informales, que no tienen título de propiedad, ¿no? Estamos hablando de varias condiciones. Hay propiedades que tienen título, que también han construido por autoconstrucción, valga la redundancia, ¿no? Han logrado la habilitación, pero han construido sin licencia, ¿no? Y están regularizando fábrica ahorita con la 27157. Pero no sabemos si está adecuada la edificación. Ahí hay una vulnerabilidad ahí, ¿no? Hay asentamientos humanos que han sido por invasión, tienen título y han continuado construyendo como sea. Y tenemos un conjunto de propiedades que están en proceso de diagnóstico para la formalización, que quieren seguir construyendo desarrollo, necesitan agua, necesitan luz, pistas, veredas, están reclamando, tocando la puerta de sus autoridades municipales, congresales, memoriales al presidente. A COFOPE le tocan la puerta, le hacen vigilia todos los días para que les dé título, ¿no? Y apalanquen su desarrollo. Y hay una situación fáctica ahí, riesgo. Si el riesgo es medio, no pueden titular. O sea,
perdón, de alto, muy alto no va, medio va todavía, porque se puede reducir bajo las recomendaciones que se den en el estudio. Y esa es la política de formalización. Entonces, está un tema, ¿no? ¿Y dónde entro yo? ¿Dónde pongo esas acciones? Tengo que ponerlo en mi plan de prevención, porque tengo que ejecutar, hacer ADR, hacer evaluaciones de riesgos. Si no lo programo, no voy a poder hacer nada, no voy a poder sumar a una política de formalización en mi distrito, no voy a poder sumar a la reducción de riesgo de algunas zonas, y buscaré mecanismos, ¿no? En este caso de cooperación, haré trabajar a la Oficina de Cooperación Internacional, Interinstitucional, para que vea si con algunas empresas podemos hacer algo en el distrito, a través de otras acciones, porque esto requiere gestión. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, el profesional que está en la Oficina de Defensa Civil no es el único que está trabajando, ¿no? Entonces necesitamos sumar a todos. Todos tienen que conocer gestión de riesgo. Entonces tengo que desarrollar mi plan de educación de personas en tema de GRD dentro de mi distrito. ¿Quién lo va a hacer? Tiene que hacerlo el de gestión de riesgo. Tienes que contagiar. Tienes que buscar tu mancha. Porque si sales al barrio y sales solo, te van a pegar. Te van a dar de alma. No tienes quien te defienda. Estás solo. Entonces necesitas buscar a tu collera, ¿no? Que son tus propios compañeros de la municipalidad, de las diferentes unidades operativas, a quienes tienes que indicarle cuál es el objetivo, cuál es la meta y qué quieres lograr. Tienes que convencerlos, sensibilizarlos, enamorarlos, para que la gestión de riesgo de desastres también les guste a ellos. Porque ellos te van a contar no, yo hago gestión de desarrollo urbano, hago plan de desarrollo, perfecto, justo ahí, mira que en esta parte tenemos que trabajar en esto, entonces tienes que empezar a leer más, involucrarte en el tema de lo que ellos también saben, para poder mezclarte ahí. O sea, tienes que hablar otros idiomas, del desarrollo, ¿no? Entonces, esta es la demanda del profesional de gestión de riesgos. Para poder llegar, tienes que conocer de presupuesto, para poder ir a planificación y presupuesto, tocarle la puerta y decirle, señor, planificación, yo necesito que usted me incorpore presupuesto a estas actividades. Él te va a decir, no hay plata. Pero como tú ya sabes, ya conoces tu consulta amigable, sabes cuánto ha entrado en el PIA, en tu PIN, cuánto ha sido afectado, ¿no? En el CIAF, etcétera, y sabes cuánto te ha asignado tu presupuesto. Pero te han asignado 300.000 y no te han dado ni siquiera 1.000 para que trabajes. Y al final de año no has ejecutado nada. Pero como tú ya sabes eso, vas, pero acá está, acá tengo plata. Por favor, de esa ahí, asígneme. Déjeme trabajar. Entonces así tienes que empapelarlo, ¿no? Igual, ¿no? En proyectos de inversión. Si hay una idea de proyecto que ya comunicaste para que se haga, tienes la ficha de idea de proyecto, ahí formulación tiene que empezar a trabajar esa medida de protección y reducción. ¿Va a ir a su POI? Va a ir a su POI. Pero sabes que ya están trabajando una medida de reducción en esa unidad operativa, ¿no? Que va a estar en tu 068, va a estar en tu PPRD. Y cuando se ejecute será cumplimiento, porque el plan de prevención no es de la Oficina de Gestión de Riesgos, es de la municipalidad distrital, de la municipalidad provincial, del gobierno regional, ¿no? O del sector, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, no confundamos las cosas, ¿no? Entonces, cuando haces el plan de prevención solito, ¿no? Un solo profesional, no, que no tengo apoyo, ¿y por qué? Has hecho mal el tema de sensibilización, ¿no? Entonces, acá están, ¿no? Los proyectos, el fortalecimiento institucional del grupo de trabajo, creación de unidades técnicas especializadas en manejo de información en los gobiernos locales. En la oficina de tecnologías de información tienes un informático, ¿no? Que te conoce, sabe mucho de redes, todo, pero no sabe nada de cartografía digital, no sabe nada de sistemas de información geográfica. Entonces tienes que jalarle para tu lado, ¿no? En algún momento tienes que decirle, mira, tú también sabes esto. Hazle que le interese, ¿no? Porque no solamente es redes, ¿no? Ellos en remoto te están entrando a tu máquina, te están viendo qué estás haciendo, todo, le están dando mantenimiento desde su escritorio, ¿no? Porque manejan el sistema, pero necesitamos también sistematizar información. Necesito acceder a las bases de datos de catastro,
en el tema de material estructural predominante, antigüedad, porque necesito saber qué cosa está pasando en vulnerabilidad en esta parte. Y hay un sistema de información, entonces te van a dar ese dato y lo vas a replicar en cartografía. Y sacarás un temático y con ese temático vas a hablar con el grupo de trabajo. Mira, acá está el problema. O sea, las cosas entran por los ojos, ¿no? Tú le hablas y va a decir, sí, pero ¿cómo es esto? ¿Dónde está? ¿En qué calle? No, acá está. Y le dices todavía, mire, le he pasado al grupo de WhatsApp. Vean en su WhatsApp. Abren el WhatsApp y tienes la imagen ahí para que ellos lo puedan ver. Si en caso no te alcanza para sacar fotocopias a colores. Un plano grande y le das ahí, está en tu WhatsApp. Vean esto es la zona, ¿no? Listo. Y entonces hay cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Programas de capacitación y asistencia técnica en los 3 niveles de gobierno, mantenimiento sostenible de locales esenciales, salud, educación. Hay que coordinar con las instituciones, en este caso con la Dirección Regional de Educación, con la DIRESA, para que vean cómo va el tema de salud, ¿no? En el ámbito del distrito. Porque ahí vamos a ir cuando nos enfermamos, ¿no? Cuando te enfermas, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a la posta o te vas al hospital, ¿no? No te vas al cine. Entonces tienes que tener operativa esos servicios. Cuando quieres estudiar, los niños van a ir al colegio. Y hay que ver a dónde estás mandando a tu hijo. Estás mandando a tu hijo a un colegio que de repente un movimiento sísmico colapsa y el hijo puede morir, ¿no? No es hijo tuyo, pero es hijo de tu hermana. O es hijo de tu cuñada. Por último, ¿no? Entonces eso hay que pensar, ¿no? Entonces que esas son las pérdidas que podemos tener si es que no hacemos estos proyectos. Aquí ya también lo que estábamos hablando, ¿no? Estas obras de regulación, rectificación, que la vamos a seguir vamos a seguir inculcando de todo lo que se puede hacer. Mucho se dice de que no hacemos nada en el tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Nos hemos quedado en la planificación. Hay un tema muy puntual, dice, nos hemos quedado en la planificación. Y hay un tema que también están impulsando, de la planificación a la acción, te exigen, ¿no? O sea, queremos ver obras en el territorio. Cuando vas a hacer el análisis diagnóstico de la institución que está desarrollando gestión de riesgos, ni siquiera en la planificación se ha quedado. Prácticamente ni ha entrado, ni conoce la GRD, ¿no? Ha cumplido con el grupo de trabajo, porque para que no le fastidien en la encuesta, ha cumplido con sacar la resolución. Y nunca se reúne, no hay un plan anual de trabajo, no tiene el cuaderno de actas de las reuniones, nunca se han reunido. Preguntas a quiénes son los del grupo de trabajo, ya no están porque han cambiado constantemente. Vas a una reunión y empiezas a conversar con ellos y todos te miran sorprendido con ojos, ¿no? Grandes, como que te estarías hablando cosas de otro mundo. Con ojos grandes, sorprendidos te miran, ¿no? O de repente pensando quién es este muchacho que nos está llamando la atención, ¿no? Los gerentes que están ahí, ¿no? El alcalde, ¿no? Yo soy el alcalde, te está diciendo, ¿no? Con sus ojos. ¿Por qué me llamas la atención? Pero eso pasa, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está sucediendo a veces en muchos municipios y eso no debe suceder. Nosotros como profesionales en esta temática debemos estar tenerlos al día, ¿no? Ponerlos al día en todo lo que está sucediendo. Y esto pues va a calar en que podamos ir incorporando estas medidas estructurales y no estructurales, ¿no? Y priorizar estas inversiones, porque no todo se va a ejecutar. En principio se ejecutará lo que ya está prácticamente incorporado en el programa de inversiones o en el programa multianual de inversiones. O por lo menos ya se consiguió el financiamiento a través de Fondesco, a través de una ficha o no de una actividad que se ha desarrollado y bajo las gestiones que se ha hecho de una acción estratégica hemos logrado conseguir el presupuesto para ejecutar una medida de reducción o una actividad de encauzamiento a través de una ficha de punto crítico que hizo el ANA, una sección del río. Sí, ¿no? Entonces hay un montón de cosas, ¿no? Que a veces no te alcanza el tiempo. Y si sobre todo tienes que desarrollar otras acciones que también en la gestión reactiva te demanda, simulacros, tu centro de operaciones de emergencia, ¿no? El tema de ayuda humanitaria, todo, ¿no? Entonces también te va a venir a fastidiar el otro ente técnico especializado, ¿no? Que te va a decir, y la respuesta, y la respuesta, y la respuesta, ¿no? Te va a decir, también es importante, también es importante. Entonces, todos los procesos son importantes.
¿no? Entonces, todos son importantes en su complejidad, en su oportunidad, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en claro. Aquí están los presupuestos, la articulación que ya la hemos visto de con qué instrumentos. Esta etapa de validación, que ya hay que trabajarla, ¿no? En presentación pública, porque ahí le van a dar duro, ¿no? Este plan, ahora sí, te olvidaste poner esto, pon aportes. Recoge los aportes, corriges algunas cosas que le han observado y basta la aprobación oficial. Aprobar el plan oficial, tienes que publicarlo en tu web, pues. Tienes que vender tu producto, ¿no? Si no vendes tu producto, nadie lo va a conocer. Lo escondes debajo de tu asiento y tú nomás conoces el plan. Está aprobado, ya tú publicas en tu Face que aprobaste tu plan, pero tú nomás lo conoces, pues. Nadie más lo conoce. Entonces hay que hacer la difusión del plan. Aquí tenemos que ejecutar esto. De acuerdo al cronograma, en los 3 primeros meses tenemos que hacer 2 capacitaciones y necesito tanto de plata. Ves en tu POI no está programado, modifica POI. Entonces hay una acción inmediata que hacer, ¿no? Entonces hay cositas y tenemos que ir desarrollando en este proceso. Esta concertación de actores, esta articulación de nuestro PPRD con otros instrumentos, mecanismos de financiamiento, asignación de recursos, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Si no tengo el presupuesto, no lo voy a poder hacer. Entonces tengo que ir a tocarle la puerta a planificación. Planificación no, mientras no le fastidies, no te va a asignar recursos. El bebé tiene que llorar para que le den teta, ¿no? Si no llora, ya, pues está tranquilito. Más bien, mijito, bueno, no fastidia, dice, ¿no? O de repente, pues, está mal porque no llora, ¿no? Y ni ganas de llorar tiene porque ni fuerzas para llorar, porque no ha comido. No tiene nada. Y eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vamos a ir viendo este punto. Monitorear nuestro plan. Hay que llevar todo un control de lo que estamos implementando, qué estamos haciendo. Eso nos va a permitir hacer el círculo virtuoso de actualización y mejoramiento del plan. Pero hay que actualizarlo. Los planes no son, vamos a decir, una camisa de fuerza. Necesitan ser actualizados. Porque se van a presentar otras situaciones. Cada agosto de cada año hay que aprobar el plan. Este año aprobaste por sismo, pero también tienes otros desencadenados por sismo, liquefacción del suelo, caída de rocas, movimientos en masa. No pudiste hacerlo porque tu capacidad operativa no te permitió, actualizas y sacas esas actividades, incorporas y programas. También tienes inundaciones, haces un plan específico de inundaciones, actualizas, el diagnóstico va a ser casi el mismo, no va a cambiar el diagnóstico del distrito, entonces lo que va a cambiar es el escenario, ¿no? La caracterización del peligro y las actividades. Esas actividades se incorporarán a tu plan, a tu programación, ¿no? Para sismo, movimientos en masa e inundaciones, y así. Vamos a ver qué proyectos de inversión vamos a ir teniendo. Y si tienes todo ya el atlas de peligros de tu distrito, vas a poder gestionar bien. Eso es lo óptimo, lo que se quiere, ¿no? Y con eso vas a poder fastidiar a las diferentes unidades operativas para que te apoyen y ejecuten algunas cosas. Aquí tenemos que hacer este tema. Necesitamos que aquí en esta zona venga el Ministerio de Vivienda con COFOPRI titule y a través del programa de reforzamiento de viviendas podamos reducir vulnerabilidad. Aquí necesito, no sé, algún otro programa que pueda ayudarme no sé, a trabajando Perú, ¿no? Trabaja Perú, creo que se llama el programa, para que me construya muros de contención. Tengo mi proyecto y lo incorporo a Ministerio de Trabajo y le pido gestión financiera. Ayúdeme, señor. De paso, por favor, ayudamos a esta población de bajos recursos. Ellos mismos van a trabajar en su muro. Generas cultura de prevención, ¿no? Porque ellos mismos van a construir su muro y le vas a pagar encima, ¿no? Porque Trabaja Perú genera, pues, ingresos en las poblaciones vulnerables. Y ahí está. Los mismos pobladores han construido su muro de contención, han hecho su defensa ribereña. Y la van a querer como suyo, porque ellos lo han construido piedra sobre piedra, si es de gavión, o han cargado carretilla, no sé. Lo van a querer. Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, pero ¿quién lo tiene que liderar? Lo tiene que liderar el municipio. La población necesita esa orientación, ese acompañamiento, ese compromiso de los que estamos involucrados en este tema de gestión de riesgo de desastres. Entonces, en ese sentido, este plan de prevención y reducción de riesgos sí ayuda un montón, ¿no? Sobre todo en salvaguardar la vida de la población, reducir los impactos
de los desastres. Si vamos en esa línea de evitar que se sigan generando nuevos, lograremos la sostenibilidad en el territorio. Entonces, eso es lo que hemos querido hoy compartir en esta parte. Vamos a ver, tenemos unos 15 minutos para dialogar. Mañana vamos a hacer el tema de reconstrucción y el PIR. Bajo todo lo que hemos conversado, vamos a hacer un poco, vamos a decir, seguir redundando en algunas acciones porque es necesario, porque la reconstrucción es prácticamente desarrollar lo mismo que hemos hablado desde la estimación, prevención, reducción de riesgo, pero una situación post-desastre, para construir mejor, para no volver a cometer el error de construir en riesgos. Hay un procedimiento metodológico, hay subprocesos, eso lo vamos a explicar, pero el contexto es casi lo que hemos conversado. O sea, no podemos reconstruir en una situación de desastre sin conocimiento del fenómeno que lo generó, sin esas características propias y qué acciones vamos a hacer para que esto se reduzca. Entonces esto vamos a también desarrollarlo mañana, no sé, dejo abierto el micro para que podamos dialogar en 15 minutos que nos quedan, ¿no? Respecto al diálogo que hemos tenido. Entonces, hay mucho por hacer en esta parte. Me gustaría que ustedes también puedan tener esa ansiedad de querer trabajar en equipo, ¿no? Entonces eso de verdad que a veces se ve como una limitación, ¿no? Pero es bueno, ¿no? Cuando uno quiere jugar pelota busca un equipo, ¿no? O sea, no juega solo. Puedes jugar de repente dominaditas, etcétera, pero te aburres, ¿no? Pero quieres correr, pues, quieres hacer goles, ¿no? Y enfrentarte a otro equipo, a los retos que se vienen, en este caso de gestión financiera, de que estos proyectos puedan materializarse. Entonces, eso es parte de la gestión que se impulsa desde la mirada de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Entonces, su nombre propio lo dice, gestión, ¿no? Gestión es diferente a solicitud, a petición y a esperanza de que alguien pueda hacer algo por ti. Entonces, eso es diferente. Gestión de riesgo de desastres, estamos adelante, estamos tocando puertas, estamos sumando equipos, estamos desarrollando estudios para poder concretar acciones. Entonces, eso en parte, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere intervenir, a disposición de ustedes, y gracias por su atención. Acá hay una pregunta, dice Luis Lagos Meneses a todos. ¿Y cuándo actúan ustedes? Mejores evacuares. ¿Es una pregunta a nosotros o a quién es la pregunta? Luis. Mejores evacuares. ¿Cómo? Adelante, Víctor. Inge, más que nada, quizás la pregunta del compañero va por otro lado, pero hablando con respecto al tema puntual de la preparación, más que nada, hay una disyuntiva que yo quisiera, no sé, usted me pudiera aclarar con respecto al mal concepto de la mochila de emergencia para casos de sismo, ¿no? Ah, claro. Ya, bien, adelante Irving, adelante. Ahí ya te respondo, Víctor. Vamos a escuchar la pregunta de Irving y ahí sumamos. Adelante. ¿Qué tal? Ante todo, muy buenas noches. Quería hacer una pregunta con respecto a los planes. Justamente miré una diapositiva donde había los planes de emergencia, los planes de prevención, los planes de contingencia. Quería saber la prioridad de cada uno en el orden que se debe priorizar dentro de los gobiernos locales y un aproximado del costo del plan de prevención, ya que es muy esencial. Gracias, Irving. Bien, respondiendo a la pregunta de nuestro colega, primero de Víctor, el mal concepto, ¿no? No es un mal concepto, sino mira, lo que pasa, una vez que se suscite el evento, se materializa el desastre, en un periodo de casi 72 horas nadie te va a ayudar. O sea, en la respuesta, en las 72 horas recién va a venir la ayuda externa, ¿no? Esas 72 horas que vamos a estar prácticamente desconectados de todos, va a prevalecer la autoayuda, ¿no? La autoayuda va a parecer.
José Luis, ¿puedes ayudarnos con tu micro, por favor? No, a ver, vamos a desactivarte el audio. Ya está. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, lo que busca un poco en el tema de respuesta, en la mochila de emergencia, es que esas 72 horas que vas a estar solo, en la etapa de autoayuda, de poder ayudar a tu familia a que pueda tener una zona segura y no se mueran de frío, etcétera, porque no sabemos qué puede suceder, ¿no? Se cae tu casa y si no tienes ni siquiera una frazada, no tienes algo con lo que agua, por lo menos, porque va a haber mucho polvo, porque le va a caer las edificaciones y vas a necesitar agua. Vas a necesitar algunos insumos básicos para que puedas sobrevivir esas 72 horas cuando ya viene ya en este caso, el segundo, la ayuda, ¿no? La ayuda externa, ¿no? De búsqueda y rescate y recuperación del tema porque no van a llegar inmediatamente. O sea, se cae tu casa, no llegan inmediatamente. Después, ¿cuántas horas llegan? 72 horas, estamos hablando casi 3 días, en desastre. Y eso pasa en todo lugar. Llegas cuando ya prácticamente el desastre ha sacado el ancho a todos, hay muertos, etcétera, ¿no? Entonces, esta cultura de preparación te busca que no solamente tengas una mochila, sino también una caja con víveres, ¿no? Para poder sobrevivir bajo la situación de peligro inminente que tenemos en la costa centro por sismo. Se ve pues un escenario bien caótico, ¿no? Casi todas las casas se van a caer, porque la vulnerabilidad es alta, ¿no? Eso en principio. Esa es preparación, pues netamente, ¿no? Eso no es prevención. Eso es preparación, porque vas a tener que prepararte para responder y vas a necesitar mecanismos de comunicación alternos, porque no sabemos a qué hora va a ser, si va a ser de día, de noche, o cuando estés trabajando, tú estás en la oficina, se cayó tu casa, tus hijas están en el colegio, y los niños que están en casa, ¿quién los ayuda? En casa dejas a tus hijos menores de repente que ni siquiera van a kinder, se queda con la mamá o se queda con la persona que cuida a tu hijo. Entonces es toda una situación de plan familiar, ¿no? Que te piden, porque eso va a generar, ¿no? Dolores incluso tú crees que en este caso vamos a suponer, ¿no? Sucede una emergencia fuerte de los hospitales, ¿a dónde van a ir? Primero, van a ir a su casa, no creo que vayan a la tuya. El enfermero va a ir a su casa a ver cómo está su familia y la policía hará lo mismo y después recién van a organizarse para ver cómo responder. No creo que se queden ahí, ¿no? O si en caso se puedan comunicar cómo está la situación en casa, se quedarán y estarán dispuestos a formar el contingente de respuesta. Eso hay que verlo, ¿no? De esa manera reacciona el ser humano. O sea, no vas a ir a defender a otros cuando sabes que en tu casa de repente te necesitan para salvar vidas. Y eso va a ser un remordimiento de conciencia tuyo en caso alguien muera de tu familia. Y no vas a poder vivir con eso. Entonces, eso es lo que mata al hombre. Ese pensamiento, ¿no? Y para eso te tienen que preparar, ¿no? Entonces, esa es la preparación, porque de ahí viene el tema del estrés postraumático, ¿no? Que viene el proceso de reconstrucción, de recuperación social, de las pérdidas, de las crisis que has vivido en una situación de desastre, porque pierdes mucho. El impacto de la situación misma, de cómo se cae toda tu inversión de años, te genera un trauma. Y si pierdes un brazo, si pierdes una familia, y pierdes mucho, ¿no? Entonces eso genera un shock y después se manifiesta en una salud mental en el país, en la población. Y por eso es importante. Así es, estimado. Para eso es los simulacros. Para eso es los simulacros, Luis. Para eso es. O sea, por eso es importante, ¿no? Todos los procesos son sumamente importantes. Aquí no estamos diciendo que la gestión reactiva no es importante. Sí es importante. A la pregunta que hizo Irwin, ¿por qué el plan de prevención es importante? Hay un sinnúmero de planes, ¿no? El plan de prevención y reducción de riesgo va a identificar y caracterizar los peligros. Un sistema de alerta temprana, o por no decir el mejor sistema de alerta temprana, es conocer a un peligro, identificarlo y caracterizarlo adecuadamente. Este te va a permitir desarrollar acciones de preparación o respuesta más adecuadas. Entonces, si yo no conozco el peligro, si no lo manejo adecuadamente, mi preparación o respuesta no va a ser adecuada también. Por eso donde hemos avanzado
donde prácticamente ya se están haciendo incluso sistemas de alerta temprana para sismos, por el fenómeno sísmico, ¿no? Porque hay mucha información en eso. Ahora, este plan de prevención y reducción de riesgo, bajo el conocimiento del proceso de estimación, te va a mapear todo, ¿no? Te va a hacer el diagnóstico. O sea, vas a tener el diagnóstico y sobre ese diagnóstico te van a permitir desarrollar los diferentes planes. Si yo quiero hacer preparación, voy a ver pues qué riesgos tengo, ¿no? Y qué riesgos se están reduciendo, qué riesgos no. Y sobre eso haré mi preparación, ¿no? Con ese escenario. Y puliré mi escenario de preparación en el sentido de la planificación para la respuesta. Porque en esa planificación de la respuesta voy a tener pues que ver dónde van a ser los impactos probables para en base a ese escenario de impactos probables cuantificar mi capacidad de ayuda humanitaria, carpas, bienes, etcétera, ¿no? Maquinarias, equipos, etcétera, para poder tener mi almacén de ayuda humanitaria. También es una etapa de planificación, la preparación, bajo un diagnóstico propio de la preparación, pero también fundamentado en el conocimiento de los riesgos. Y ahí haremos la alerta temprana y todo. Entonces hay una continuidad. Ahora, de costos de inversión en los planes de prevención, no te sabría decir, ¿no? Pero en el mercado, por ejemplo, una evaluación de riesgo está entre 20.000, 25.000, dependiendo el ámbito, ¿no? Y un plan de prevención debe estar por lo menos 3 a 4 veces más que eso. También dependiendo del tamaño del distrito, ¿no? Y de la información disponible. Y eso hay que presupuestarlo, ¿no? Para que puedas hacer esa contratación de profesionales que van a sumar a esta consultoría. Adelante, Irving. Veo tu mano levantada. Hola. Claro, ahora sí entiendo lo que decías, José, estimado Luis. Obviamente, ¿no? El ejercicio para una adecuada respuesta es los simulacros, pues, ¿no? Por ejemplo, si has identificado las zonas críticas y de peligros en tu casa, primero pues tratarás de reducir y ordenar que estos no sean barreras para poder evacuar rápidamente, ¿no? Harás un ejercicio, si estás en el tercer, cuarto piso, cuánto tiempo llegas a la zona de la calle, a tu zona segura. Y de repente en la calle no tengas zona segura, ¿no? Porque hay diferentes edificaciones de diferentes alturas y vas a tener que ir mucho más allá. Entonces, todo eso hay que ver, ¿no? Porque no solamente en la puerta de tu casa puede ser la evacuación, porque las edificaciones de los costados también se pueden caer. Y son de 4 pisos, 5 pisos, ¿no? Hay muchas cosas que analizar. Y muy bueno, en realidad es eso, ¿no? En realidad es eso. Pues todos los procesos son de suma importancia, pero hay que diferenciarlos con claridad. O sea, la preparación no es prevención. O sea, ya la preparación es para un riesgo existente o inminente que me va a permitir responder de una manera adecuada. Y eso hay que conocerlo más, pues, ¿no? Entonces, sobre eso hay que enseñarle a la gente. Porque ya construiste una edificación con condiciones de vulnerabilidad y bueno, hay que hacer correctiva, ¿no? Reforzar para reducir de repente la probabilidad de colapso y te permite evacuar en el momento de una situación contingente. Bien, ¿alguien más que quiera intervenir? Con confianza. Bueno, yo les agradezco por la atención y en verdad que esta clase es para esto, ¿no? Para poder hacer algunas discusiones, retroalimentaciones. Sabemos que en esa retroalimentación está la riqueza de poder un poco empoderarnos, ¿no? Muchos de ustedes son especialistas en gestión reactiva. Yo tengo un poco de conocimiento, no opero mucho en eso, sí. Más estoy en temas de prospectiva y correctiva y planificación. Y bueno, gracias por el compartir de esos conocimientos en reactiva, ¿no? Y constantemente nos ayuda porque en un proceso de reconstrucción es donde se trabaja de manera conjunta el tema reactivo. Mañana lo vamos a dialogar en el marco de la reconstrucción. Hay un momento en que tenemos que determinar qué cosa es rehabilitación y qué cosa es reconstrucción, ¿no?
y es ahí donde vamos a un poco hacer esa intersección de tema reactivo, ¿no? Como lo hacemos en la etapa de preparación, ¿no? En la etapa de preparación, en esa etapa de definición de alerta temprana, preparación, también es una etapa casi, por no decir, que hace bisagra con el tema de prevención o reducción. Porque si yo no hago prevención y no reduzco riesgo, prácticamente todo va a ser preparación, ¿no? O sea, no va a haber una situación completa. Entonces tengo que hacer esa comunicación directa. Pues el profesional de los municipios maneja los 7 procesos completos. Igual el de gobierno regional, ¿no? Los que manejamos procesos así, 4 procesos, 3 procesos, somos los entes técnicos asesores. CENEPRED y en este caso INDECI, ¿no? Bien, entonces si no hay más preguntas a disposición, nos quedaremos en esta parte y mañana estaríamos retomando a las 7 de la noche. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches.